Buenos días. Listo. Chicos, entonces les decía, en su módulo, por favor, página 18. ¿Sí? Ahí vamos a trabajar en la página 18. Recuerden que a la par también que vamos avanzando en los temas, aquí completando las prácticas del módulo, ¿sí? Porque ese es su portafolio que tiene que presentar al final del curso. Cuando nosotros en enero digamos, traigan los portafolios, chicos, usted trae el módulo lleno, ¿ya? Tendrá en cuenta eso. Bueno, entonces, el tema que nos corresponde trabajar hoy día eh, hace referencia a esta imagen que nosotros vemos en su pantalla. ¿Qué pueden ver ustedes en la pantalla? Comenten, a ver. ¿Qué está representado en la pantalla? ¿Cuál? Tal vez ADN, una intervención ahí, porque hay pinzas, hay tejido muscular o algo. la cirugía, a lo mejor. ¿Ven tejidos ustedes? No hay tejidos. ¿Qué vemos? No es como una cadena del Es ADN. del ADN. Es el ADN, ya. Y hay un instrumento, parece que está interviniendo. Y si está Ya, interviniendo, entonces, ¿cuál podría ser el resultado de esa intervención? un examen de ADN. No parece que fuera un examen. No parece que fuera un examen. Si quisieran dañar el ADN, Parece que están yendo a dañar o parece que están yendo a arreglar. Parece, ¿no es cierto? Entonces, ese daño o ese arreglo, ¿qué ocasiona? ¿Cuál sería la consecuencia lógica? ¿Cuál sería la consecuencia lógica? Cambio. Un cambio, ya, un cambio en el ADN. Muy bien, ya. Entonces, a eso hace referencia el tema de hoy. Cambios en el ADN, ¿sí? Un cambio. Porque miren, ¿no es cierto? Ahí está el ingeniero genetista o el médico, sí, está yendo a hacer una intervención. Parece que va a obtener un fragmento del ADN. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver sobre eso, sobre los cambios en el ADN, ¿sí? Ya, cambios y alteraciones del material genético, ¿ya? Ahí tenemos unas preguntitas, vamos a ir respondiendo esas preguntas y espero que todos puedan colaborar, dar sus opiniones, si se equivocan no importa, estamos para aprender, ¿sí? Primera pregunta, ¿quién puede leer la primera pregunta? Y yo, licenciada, Conversemos. A ver, lean. ¿qué implica una mutación? Ya, muchas gracias, Anita. ¿Qué implica una mutación? ¿Qué es mutación para comenzar? ¿Qué es la mutación? Son cambios en una estructura. Un cambio, eso es la mutación, un cambio, ¿sí? Mutar. No sé si ustedes cuando, por ejemplo, están con vestimenta no adecuada, entonces me voy a mudar, ¿no es cierto? Voy a mudarme. O cuando no están viviendo en algún lugar o están en un lugar no adecuado, entonces, ¿qué dicen? Voy a mudarme de casa, ¿cierto? Entonces, eso es una mutación, ¿sí? Implica un cambio, ¿ya? Un cambio. Es la mutación. Siguiente pregunta. ¿Quién lee la siguiente pregunta? ¿El ADN puede tener cambios? ¿El ADN puede tener cambios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede tener Sí, cambios? Sí puede tener. Ya vimos hace unas 2 semanas que sí es posible que hayan cambios en el ADN, ¿no es cierto? Pueden ser por naturaleza, pueden ser también inducidos, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser causas de los cambios genéticos? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Alguien tiene idea de
¿Cuáles podrían ser las causas de los cambios? Físicos, Pueden ser factores físicos, ya, químicos. pueden Químicos, darse biológicos, por factores químicos, puede ser biológicos. también biológicos, ya podría ser, ¿no es cierto? Pero pueden ser causas naturales o pueden ser causas artificiales también. Ya, ahora, hay ahí una pregunta que vale la pena ponernos a pensar, que está con color celeste, que dice, ¿el ADN es inteligente por naturaleza? ¿Qué dicen ustedes? ¿El ADN es inteligente por naturaleza o es Creo necesario? que sí. Que Es sí. algo de la naturaleza, dice, ¿Por qué? porque creo que una persona al rato que ya se forma también su ADN, con eso pienso, ¿no? Pero verán que el ADN existe antes del cerebro. Mm, ¿Se acuerdan? Que cuando se da la fusión de las células, ahí se crea un nuevo ADN, ¿no es cierto? Ya, Está antes que el cerebro. Y el cerebro es el órgano que da inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, esta es una pregunta para reflexionar, ¿no es cierto? ¿El ADN es inteligente por naturaleza o no es inteligente por Sí, dicen naturaleza? porque nacemos, digamos, ya con esa inteligencia cada persona. Nace con la inteligencia, dice. Desarrolla. Ya. A esa pregunta va a responder la ingeniería genética, ¿no es cierto? Cuando abordemos el tema de la división celular. Y vamos a ver que efectivamente las células empiezan a dividirse de forma espontánea, natural, ¿sí? Entonces, el ADN sería inteligente por naturaleza. No necesitamos inducirle. Ahora, ¿podemos mejorar esa inteligencia? Sí podemos, pero eso ya es una inteligencia artificial o inteligencia inducida. ¿Sí? Ya chicos, entonces vamos a la siguiente página. Bueno, ahí hay un gráfico del ADN. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las mutaciones entonces? ¿Qué son las mutaciones? ¿Qué han sido? Cambios Cambios. estructura química, verán, tengan claritos, ¿sí? Si quiere subrayen su texto, ya. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en la estructura química, del ADN. ¿Por qué tendría que ser la estructura química? Porque ya saben que el ADN es, ¿no es cierto?, un compuesto químico, pues. ¿Se acuerdan cuando nosotros mencionábamos sobre las biomoléculas orgánicas? Y ahí decíamos la estructura, ¿no es cierto?, que tiene unos nucleótidos, que tiene una pentosa, que tiene una adenina, que tiene una guanina. ¿Se acuerdan? Entonces, esos son químicos, ¿no es cierto? Y la mutación es un cambio en esa estructura química del ADN. ¿Ya? Ahora, dice, ¿no es cierto?, que pueden ser espontáneos o pueden ser inducidos por alguna sustancia. Es decir, ¿quiere el cambio acostar? ¿Quiere acostar? ¿O quiere sentarse ya? Ya. a ver, apaguen si es que están conversando con otra persona. Pueden ser espontáneos o pueden ser inducidos por alguna sustancia, ¿no es cierto? Espontáneos cuando de forma natural, ¿no es cierto?, ha habido una modificación. Y puede darse esa modificación cuando si hay variaciones en el proceso de replicación del ADN. Por ejemplo, cuando se junten ADNs de la misma especie, pero con caracteres distintos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay la fusión o la unión de ADNs, les digo, en el caso de la reproducción humana, ¿cierto? Cuando haya la
fusión de un mestizo con un blanco de pronto, ¿sí? Entonces va a haber una variación, ¿no es cierto? Se modifica, sigue siendo el mismo ADN, pero ha habido una variación en los caracteres. Ya. Ahora, ¿cuáles son las enzimas que controlan el ADN? Sí, hay una que se llama polimerasa y otra que nosotros también denominamos ácido glutámico, ¿sí? La polimerasa, ya saben, hace variaciones a nivel, digamos que, de estructura del ADN cuando se refiere a la composición misma de los órganos, ¿sí? O de los tejidos que conforman un individuo, ¿sí? Y en el caso del ácido glutámico, vamos a ver que la modificación en el componente o en el cromosoma, ¿sí? Que hace referencia al gluten, ¿sí? Va a causar una anemia falciforme, ¿sí? Y eso, ¿sí? Va a provocar que haya un cambio de ácido glutámico por valina, ¿no es cierto? En la estructura química del ácido glutámico. Y eso, ustedes podrán ver en su texto, ocasiona variaciones en la hemoglobina, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar hemoglobina, chicos? Sangre. La sangre, dicen. En la sangre, ¿no es cierto? En la sangre. Ahí está la hemoglobina, muy bien. ¿Sí? Ahí encontramos nosotros hemoglobina. ¿Ya? Y esa variación, imagínense, el cambio de ácido glutámico, ¿sí? O el ácido que contiene o que se refiere al gluten, por valina, nos ocasionaría una anemia falciforme, ¿sí? Generalmente eso suele presentarse cuando están niños en la edad infantil o también cuando hay embarazo, suele presentarse, ¿no es cierto?, la anemia. Y si esa anemia no se trata, si no se cura, ¿qué podría ocasionar? ¿Alguien sabe? Le podría acarrear a una leucemia tal vez, o la disminución de glóbulos del cuerpo que le traerían, qué sé yo, vómitos, hinchazón del cuerpo, insuficiencia renal. Ya. Entonces, lo que podría ocasionar es que haya cáncer a la sangre o leucemia, ¿no es cierto? Vean que está, ahí se ha originado. Esa es la explicación científica del cáncer, no porque enfermedad de Dios ni nada de eso, sino más bien es porque ha habido una variación, una alteración en la estructura del ADN justamente en el ácido glutámico, en la hemoglobina. Y ustedes han de ver en su módulo, ¿no es cierto?, en el gráfico han de ver que en el primer dibujo hay, ¿no es cierto?, la hemoglobina está concentrada en círculos, ¿sí? Y en el segundo gráfico van a ver que hay una variación de la hemoglobina y ahora es lenguas, ¿no es cierto? Eso posteriormente ocasionará una leucemia, ¿sí? Entonces, a tener presente también esta variación en el ADN. Bueno, vamos a la siguiente página. Ahora, causas. Causas de las alteraciones genéticas. Vean que las alteraciones genéticas son más probables o es más posible que se dé cuando la célula es expuesta a agentes mutagénicos. Es decir, a ¿Y agentes eso que qué? podemos... A ver, pregunte. Digo, disculpe, agentes mutagénicos, ¿qué son? Son los agentes que ocasionan cambios en el ADN. Son los O ya. causantes de la mutación. ¿Sí? Son los que provocan los cambios en el ADN.
y pueden ser de 3 tipos. Ya, ¿cuáles son esos tipos? Son físicos, son químicos y son biológicos. ¿Ya? Y ahora que estamos analizando estos, vamos a describir, ¿sí? Alguien que esté con el textito y me ayude leyendo los agentes físicos. Yo le, A ver, a ver, dice, son las radiaciones de alta energía como materiales radioactivos en la superficie terrestre. Radiaciones ultravioletas, UV, procedentes del sol y los rayos X. gracias. Ya, los agentes físicos son radiaciones. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí hay una teoría muy interesante que describe el origen del ser humano y dice que todo el género humano nació de África, salió del África, sí, pero conforme se fue dispersando por el planeta, la radiación ocasionó el cambio en la pigmentación de la piel, la radiación solar, la radiación ultravioleta, ¿sí? Y por eso aparecieron otros de color blanco, otros de color amarillo, ¿sí? Bueno, son teorías que se pueden a lo mejor fundamentar en este agente mutagénico que hace referencia a los agentes físicos, ¿sí? Entonces, la radiación causa variación en el ADN y la exposición a alta cantidad de radiación daña el ADN, ¿sí? Por eso son muy peligrosas las bombas atómicas, porque tienen radiación de alto, ¿sí? Agentes químicos. Los agentes químicos. A ver, alguien preguntó. ¿Quién está con el micrófono prendido? Apaguen, por favor. A ver, agentes químicos son sustancias o serie de sustancias, ¿no es cierto?, que también causan modificaciones en el ADN. Ahí tenemos el ácido nitroso, la clorina, el humo del cigarrillo incluso puede modificar el ADN, ¿sí? Y los agentes biológicos son algunos virus, ¿ya? Por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿ya? O el virus de la hepatitis. Puede causar alteración, ¿sí?, en el ADN. Incluso, vean ahora que estamos en la pandemia de COVID-19, ¿sí? Se entiende que una vez que nos hemos vacunado, posiblemente los niños salgan ya con una barrera, ¿sí?, para contrarrestar el COVID, ¿no es cierto? Porque nosotros ya tenemos el COVID, nos pusieron con la vacuna y los niños posiblemente desarrollen ya, ¿sí?, ese agente o ese componente del ADN que pueda ponerle freno al COVID-19, ¿ya? A eso hace referencia a los agentes biológicos. Y finalmente, ¿cuáles son los tipos de mutaciones? Morfológicas, letales, condicionales, bioquímicas, de pérdida de función, de ganancia de función, pueden ser inducidas, pueden ser espontáneas, ¿sí? Y fisiológicamente pueden ser puntuales o génicas, cromosómicas o genómicas, ¿ya? Esos serían los tipos de mutaciones genéticas. Eso, chicos, yo les agradezco por su participación. Espero que puedan realizar las actividades del módulo y no se olviden del deber que les indicamos, ¿sí? Nos vemos en la tarde, chicos. Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Hasta Estén la muy tarde. Gracias.